Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Nuestra clase de hoy en Génesis, Noé condena al mundo, capítulo 6 del libro de Génesis. Hemos estado viendo la creación, hemos estado viendo la caída del hombre y ahora vamos a ver la maldad de los hombres. Capítulo 6, versículo 1 y 2 dice: Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y aquí vamos a ver cuál es ese término, Ben Elohim, en el hebreo, que significa hijos de Dios. Porque dice aquí que los hijos de Dios vieron a las hijas de los hombres que eran hermosas y tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. En este momento todavía no tenemos el concepto hijo de Dios, por cuanto apenas estamos en el principio de la creación. Entonces, ¿quiénes serán estos hijos de Dios? Ahorita vamos a ir viendo cada uno de estos aspectos. Versículo 3. Y dijo el Señor: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Llega un momento a través de la maldad del hombre que el Señor recorta la edad del ser humano. Si nos dimos cuenta con la genealogía de Noé, Matusalén vivió 969 años. Noé andaba por alrededor de los 900 años. Los hombres eran muy longevos, pero debido a la maldad, la edad del ser humano en la tierra fue recortada por Dios, gracias a esa maldad. Versículo 4. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres. Esto quiere decir que la unión de los hijos de Dios y las hijas de los hombres produjo gigantes, personas gigantes, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vamos a ver cuál es esa palabra gigante. La palabra gigante en el hebreo es la palabra nefil, derivado de la raíz nefal, que significa caído. Los nefilim en plural, en el hebreo es nefal, el singular, nefilim es en el plural. Los nefilim se refieren a los caídos. ¿Quiénes serían estos caídos? De acuerdo a los estudiosos de la Biblia y de acuerdo a los teólogos, estos caídos fueron los ángeles que fueron descendidos junto con Satanás a la tierra. Y entonces se les llama Ben Elohim a estos nefal o a estos nefilim, los cuales engendraron estos hombres y estas hijas que se juntaron con las hijas de los hombres. Por eso la maldad se multiplicó en la tierra. Y uno se podría preguntar, ¿cómo es posible que algo espiritual pudiera tener una concepción con una persona material, una persona creada en el mundo? Lo mismo pasó con la concepción de Jesucristo. El Espíritu Santo vino y puso la semilla en María para que pudiera nacer Jesucristo. Por lo tanto, esto es posible. De acuerdo a los estudiosos y a los teólogos de la Biblia, estos hijos de Dios, Ben Elohim, son aquellos caídos que empezaron a poner su semilla en las hijas de los hombres, provocando hombres malos, hombres perversos, hombres que, dice la Escritura, varones de renombre. Y esta palabra nefilim también se utiliza en el libro de Job. En el libro de Job, capítulo 1, versículo 6, dice: un día vinieron a presentarse delante del Señor los Ben Elohim, los hijos de Dios, que son los mismos nefilim, entre los cuales vino también ¿quién? Satanás. Quiere decir que esta misma palabra, Ben Elohim, que fue puesta en el libro de Génesis, es la misma palabra que está puesta en Job, hablando de los nefilim, hablando de los caídos, de tal suerte que aún el reino de las tinieblas está bajo el control, bajo el orden de Dios. Y Dios permite este tipo de cosas por el proceso que va a tener de plan de redención desde, ¿se acuerda? Capítulo 5 de Génesis, en la genealogía de Noé.
Ahí estaba el perfecto plan de redención de Dios. Por lo tanto, estos hombres gigantes o estos hijos de Dios en realidad no eran como los conocemos el día de hoy a los hijos de Dios, sino que eran los caídos. Eran los ángeles que fueron enviados hacia la tierra. Una tercera parte de los ángeles fue enviado hacia la tierra junto con Satanás. Capítulo 6, versículo 4, en su segunda parte. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Estos valientes en el hebreo es la palabra gibor, que significa un poderoso guerrero tirano. Son poderosos guerreros, pero con una característica de tiranía. Y en la antigüedad, la palabra antigüedad en el hebreo es la palabra olam, que significa siempre, que significa eternidad, que significa principio del mundo. Entonces estos valientes desde el principio del mundo fueron varones poderosos guerreros, pero eran tiranos, eran esos nefilim o los nefal. De tal manera que el mundo empieza a pervertirse a raíz de esto. Versículo 5. Y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Gracias a esta unión de los caídos con las hijas de los hombres, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Desde entonces se introduce a la raza humana la maldad como tal, debido a la naturaleza, vamos a llamarle así, del mismo Satanás y de esos ángeles caídos. Empieza a haber una mezcolanza entre todos estos y la maldad es metida en el mundo. ¿Se acuerda que en el capítulo 1, entre el versículo 1 y el versículo 2, pasó algo que dijimos que era la caída de Satanás en la tierra? Por eso la tierra estaba en oscuridad y estaba en tinieblas. Precisamente esto empieza a proliferar ya después de que Caín es expulsado Adán y Eva son expulsados del huerto de Edén, y Caín empieza a relacionarse con las mujeres que había en aquel entonces, pero ahora viene la maldad a incluirse dentro de la raza humana a través de los nefilim. Y vamos a ver quiénes fueron los que empezaron a salir de aquí. Versículos 6 y 7 de Génesis 6. Y se arrepintió el Señor de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió su corazón. Y dijo Dios: raeré, es decir, quitaré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. A lo mejor ahorita está usted pensando, bueno, ¿por qué dice la palabra que Dios no es hombre para que se arrepienta? E hijo de hombre para arrepentirse. ¿Por qué entonces dice la palabra se arrepintió? Recuerde que lo que tenemos en nuestras manos es una traducción del original. Entonces, para saber realmente qué fue lo que está escrito, vámonos al original y vámonos al original hebreo. Y la palabra arrepintió es la palabra naham en el hebreo, que significa suspirar fuertemente para castigar. Dios no se arrepintió, simplemente Él suspiró fuertemente para castigar. El traductor de la Biblia dijo, si suspiró fuertemente para castigar, pues quiere decir que se arrepintió. Pero una cosa es arrepentirse de haber hecho cosas y otra cosa es decir, te toca vara. No sé si a ustedes le ha pasado con sus hijos, ¿no? Que a veces uno suspira mucho, cuenta hasta 10 y le dice a su hijo, es tiempo de castigo. Y a veces le duele más al papá que al hijo. Porque a veces nosotros los padres no queremos ver sufrir a los hijos, pero es necesario a veces la disciplina. Y entonces el Señor suspiró fuertemente para castigar de haber hecho al hombre en la tierra. Es decir, por haber hecho al hombre en la tierra lo va a tener que castigar porque sus obras eran malas y le dolió su corazón. Y raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres. Y usted va a decir, ¿y las mujeres dónde quedamos? Está hablando del género humano. Cuando habla de los hombres, no está hablando de los varones, sino está hablando del género humano. Tanto los varones como las mujeres estaban
pecando y estaban creando hombres malos y perversos. Por eso el Señor le dice a los cristianos: no es bueno que te juntes en yugo desigual con los incrédulos, porque lo que van a generar de esa unión es gente mala, es gente perversa. A lo mejor algunas personas dicen: bueno, igual y el chavo se convierte. Y si no se convierte, lo único que van a generar son personas como estas: Nefilim, gente caída. Y por eso nuestra sociedad está tan mal, porque el pueblo de Dios se ha querido juntar con aquellas personas que no les pertenecen juntarse, no les pertenecen estar de acuerdo, no deberían de estar de acuerdo, en lo que están haciendo. ¿Por qué? Porque este es el resultado. El libro de Génesis nos dice cuál es el resultado de unirse en yugo desigual con los Nefilim. Ay, hermano, es que no hay. Los guapos son los Nefilim. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo mismo le pasó a las mujeres de aquel entonces. Pensaron que los Nefilim eran los guapos, eran los grandotes, eran los gigantes. Entonces Dios dijo: voy a suspirar, tengo que castigar a toda la raza humana que he creado. Y también tomó en cuenta, dice, hombres, bestias, reptiles y aves de los cielos. ¿Por qué tomó en cuenta a todos esos? Porque en ese día creó todo esto. Lo que creó en ese día es ahora un día para terminar con todo esto. Pero, Génesis 6, capítulo 6, versículo 8, pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. A pesar del mundo en el que estaba viviendo Noé alcanzó gracia. ¿Por qué alcanzó gracia? Porque él no permitió que su familia se contaminara con esos Nefilim. Porque él, a pesar de que estaba viviendo en una corrupción completa y total, él se abstuvo. Por eso Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Ahora, ¿qué significado tiene esto en nuestra vida personal? Mateo capítulo 24 versículo 37 dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Por eso es tan importante estudiar este capítulo 6 y capítulo 7 del libro de Génesis, porque como en ese tiempo, lo que estaba sucediendo en ese tiempo, va a suceder en nuestro tiempo antes de la venida del Señor. ¿Qué características tenemos que tener nosotros para no ser arrastrados por el mundo? Como en los días de Noé halló gracia. ¿Qué es lo que usted y yo necesitamos tener para poder ser salvados en aquel día del juicio? Gracia. Y la única manera de obtener gracia ante los ojos del Señor es en obediencia a su palabra y no contaminándonos con los Nefilims. No contaminándonos con los caídos, no contaminándonos con el ambiente que prevalecía. ¿Por qué? Porque vimos que la Escritura decía que todo designio del pensamiento del hombre era hacia el mal. Y verdaderamente que nosotros tenemos que ser renovados en esa área. Y si hay algo en lo que nosotros tenemos que trabajar es en esa área de ser renovados hacia el mal. Es decir, quitar de nuestro corazón el mal. Y a veces usted y yo diríamos: pues yo la verdad no soy tan malo. La verdad yo no soy tan, pues así como dicen que soy. Pero lo que hace falta es poder poner que nos presionen el botón de arranque para echar a andar todo el mal que hay dentro de nuestro corazón. En una ocasión yo les dije a unas personas cristianas: ¿tú matarías a alguien? No, jamás en la vida. No, de veras, en serio, piénsalo bien. ¿Tú matarías a alguien? No, ¿cómo crees? Pues soy hijo de Dios. ¿Cómo crees que voy a matar a alguien? Ok. Entonces imagínate que vas entrando a tu casa. Entras a tu casa y hay un hombre dentro de tu casa, tiene un cuchillo en la mano, está agarrando a uno de tus hijos y está a punto de matarlo y de descuartizarlo. Y cuando tú llegas ahí, ves una pistola en la mesa. ¿La usarías?
Bueno, ahí la cosa cambia. Tú me dijiste que no matarías a nadie. Bueno, pero es que es mi hijo y el tipo ese no lo conozco. A que se muera él, a que se muera mi hijo, pues que se muera él. Si alguien se tiene que morir, que se muera él. Y usted agarraría la pistola y seguramente simplemente le apuntaría y le diría, no lo hagas. Pero si ya ve que ya va el cuchillo hacia su hijo, usted se pondría a orar, Señor, libra a mi hijo de este hombre. ¿Se da cuenta que necesitamos un botón para descargar toda nuestra maldad? Porque si realmente nosotros somos cristianos, la única manera de que un hombre, un ser humano pueda alcanzar la gloria eterna es a través de la muerte. Amén. Solamente a través de la muerte nosotros podemos alcanzar la vida eterna, a menos de que el Señor venga antes y nos arrebate. Pero si no es así, tenemos que morir. Entonces, si mi hijo es un creyente, está en manos de Dios, y si ese es el tiempo en que él tiene que partir con el Señor, pues que se vaya. No, pero es mi hijo. Pregunta, ¿es su hijo o es el hijo de Dios? Lo que pasa es que a veces todavía nuestro corazón está confundido. Y a veces apreciamos más la vida en este planeta que la vida eterna. Y el Señor nos dice, no hagas tesoros en la tierra. No te vas a quedar en esta tierra. Tu lugar es allá en el cielo. Por lo tanto, para poder alcanzar la vida eterna en el cielo con Cristo Jesús, necesitamos hallar gracia ante los ojos del Señor. Y para hallar gracia ante los ojos del Señor es estar en ese proceso de ser transformado, en ese proceso de ser renovado, en ese proceso de ser restaurado. Y le quiero decir una cosa, la única manera de ser renovado y restaurado es a través de la palabra de Dios, no a través de la televisión. Porque hay muchos de nosotros pasamos mucho tiempo en la televisión y eso no nos renueva, eso nos echa a perder más. Por lo tanto, pasemos más tiempo en el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Algunos hallarán gracia ante los ojos del Señor en el tiempo de su venida y otros no. Y eso es lo más tremendo. ¿Cómo podemos hallar gracia ante los ojos del Señor? Sencillo, siendo obedientes. Una persona obediente alcanzará gracia. Una persona desobediente no alcanzará gracia. Versículo 9 y 10 de capítulo 6 de Génesis. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo. Era perfecto en sus generaciones. Y la palabra perfecto no habla de que no se equivocara, sino la palabra perfección habla de madurez espiritual. Una persona perfecta es una persona madura espiritualmente. Por eso el Señor les decía, sed perfectos como yo soy perfecto. Y uno va a decir, bueno, Señor, ¿cómo vamos a llegar a la perfección? No está hablando de no equivocarnos, sino alcanzar una madurez espiritual. Entonces dice, varón justo. Entonces, ¿por qué halló gracia ante los ojos del Señor? Punto número 1, porque era justo. 2, dice, perfecto en sus generaciones y con Dios caminó Noé. ¿Se acuerda de alguien que caminó también con Dios? Enoc fue arrebatado, pero en este caso Noé caminó con Dios y no fue arrebatado. Los dos caminaron con Dios, porque uno fue arrebatado y otro fue dejado, porque el Señor nos estaba mostrando su perfecto plan de salvación. Primero vendrá la cruz de Cristo, la condenación de todo el mundo a través de la cruz del Calvario, y después vendrá el arrebatamiento de la iglesia. Con Dios caminó Noé y engendró Noé 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Perfecto significa tamim, entero, íntegro, recto, sin tacha, maduro espiritualmente. No quiere decir que no se equivocara Noé, sino que era una persona con integridad, era una persona recta, era una persona sin tacha, maduro espiritualmente. Una persona con madurez espiritual es una persona recta. ¿Qué es lo que sucede cuando alguien no ha madurado espiritualmente? Sigue comportándose como se comportaba anteriormente. Sigue haciendo las mismas cosas que hacía anteriormente. Sigue manejando como manejaba anteriormente. Sigue haciendo las cosas que hacía
antes de conocer de Jesucristo. No ha alcanzado madurez. Si no ha alcanzado madurez es porque la revelación de Dios no le ha caído, no le ha llegado y sigue siendo la misma persona. Puede estar en la iglesia todo el día, pero ser una persona no íntegra, no madura, no con rectitud. Le platico algo. Esto ya lo platiqué una ocasión. Mi esposa me dice, no lo vuelvas a platicar porque ya lo saben y los vas a aburrir. Pero bueno, es el único ejemplo que tengo. Cuando yo tendría por ahí de 7 años, 8 años, no hace mucho tiempo, estaba yo en la tienda de Don Temo. Don Temo era el que tenía la papelería en el pueblo donde vivíamos. Aparte de la papelería, tenía dulces Don Temo. Entonces llegamos a surtir la lista de útiles de la escuela y mi papá estaba ahí conmigo y él estaba pidiendo las cosas y yo vi los dulces y se me antojaron los dulces. Pero yo sabía que mi papá no me iba a comprar dulces. Entonces me acerqué sigilosamente así a donde estaban los dulces, extendí la mano, tomé unos cuantos dulces, me los metí a la bolsa, me acerqué otra vez donde estaba mi papá y todo feliz. Cuando mi papá le va a pagar a Don Temo los útiles de la escuela, le dice mi papá a Don Temo, oiga Don Temo, ¿qué vamos a hacer con este niño que se está robando los dulces? Y yo volteo a ver a mi papá así, con ojos de fuego. Le digo, si tú eres mi papá, tú me deberías de defender. ¿Cómo me estás delatando? Y entonces Don Temo le dice, pues si el niño regresa los dulces a su lugar, creo que no sería necesario hablar a la policía. Entonces yo así como que no queriendo la cosa, me fui otra vez al lugar, agarré los dulces y los dejé. Y regreso con mi papá y me dijo, ¿son todos? Y vuelvo a regresar otra vez y los vuelvo a dejar. Sí, ya son todos, vámonos. Desde entonces, Dios sembró en mi corazón un temor profundo de no tomar jamás en la vida algo que no me pertenece, jamás en la vida. Me da miedo, siento temor en tomar algo que no es mío, porque mi papá lo sembró así desde pequeño. Lo mismo pasa con Dios. Cuando realmente tenemos una relación con Dios, Él pone su temor en nosotros para que yo no haga las cosas a las que estaba acostumbrado antes a hacer. Y ese temor produce miedo, pavor. ¿Por qué? Porque Dios quiere quitar de nosotros esa naturaleza pecaminosa, quiere quitar esa naturaleza con la que vivimos durante mucho tiempo y poner su naturaleza en nosotros. Una naturaleza como la de Noé, de integridad, de rectitud, de ser sin tacha. Por lo tanto, yo no quiero decir cosas que no son, pero a veces hay que decirlas. Mis hermanos, somos creyentes, somos cristianos. Nunca, jamás tome algo que no le pertenece. Nunca. No importa si no hay nadie y está ahí algo y dice, Dios me bendijo con esto. No, Dios no lo bendijo con eso. Le voy a decir por qué. Bueno, voy a hacer el comentario. La clase pasada una hermana dejó su abrigo aquí. Si alguien lo tomó, devuélvalo, por favor. Si no lo tomó y lo llevó a Cosas Perdidas, pues espero que la hermana pueda ir a Cosas Perdidas y allá esté. Le echamos la culpa a la gente incrédula. Es que aquí entra de todo, hermano. Aquí entra gente buena y gente mala. Pero lo que yo sí veo aquí es que hay más gente buena, entre comillas, que mala. Y las cosas en esta iglesia se siguen perdiendo. Y las cosas se siguen desapareciendo. Hermanos, no seamos así. Si queremos hallar gracia ante los ojos de Dios, tenemos que ser como Noé, íntegros. ¿De acuerdo? Seguimos. Sem, uno de los hijos de Noé, en hebreo es Shem, literalmente su nombre y por extensión significa prosperidad. De ahí desciende el pueblo semita. Ahí todas las culturas semíticas, el pueblo de Israel proviene de Sem. Abraham, Isaac y Jacob descienden de Sem. Y el nombre significa prosperidad. Después está Cam. Cam, su nombre significa calor o caliente. De ahí descienden todos los habitantes de África o Egipto. Son los habitantes de Canaán.
y los habitantes de Misraim. Y después está Jafet, que significa hermoso o bello. Jafet. Son los habitantes de la rama aria o los indoeuropeos. Lo único que me faltó fue ser alto, rubio y ojos claros. Pero yo estoy seguro que de ahí viene mi descendencia, combinada con la de Sem. Entonces estos son los descendientes de Noé, Sem, Cam y Jafet. ¿Por qué vamos a poner un especial interés en estos tres hombres? Porque estos son los que van a prevalecer después del diluvio. Y de ahí vienen todas las razas humanas. Los semitas, los de Canaán y la descendencia de Jafet, que son los indoeuropeos o toda la raza de Europa y de Asia. Versículo Génesis 6, 11 y 12. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Me llama mucho la atención de que en el libro de Génesis no existía el internet, no existían el cine, no existía la televisión, no existían las revistas, no existían grandes cosas de los medios de comunicación que existen ahora, a los cuales le echamos la culpa de la maldad del mundo. En aquel entonces no existía eso y había gran maldad. Eso quiere decir que no son los medios, sino es el corazón del hombre el que se corrompe para producir esa maldad. Es esa complicidad con el reino de las tinieblas para hacer las cosas malas. No son los medios de comunicación, mis hermanos. No son el internet. Bueno, el internet y todo eso nos ayuda a ser más malos, a corrompernos más. Pero en aquel entonces no existía todo eso. Y dice la Escritura que estaba la tierra llena de violencia. Y dice que la venida del Señor será como en los días de Noé. Hoy en día, ¿cómo está el mundo entero, hermanos? Cada vez más violento, cada vez más lleno de violencia, cada vez más lleno de maldad. Por lo tanto, el tiempo de la venida del Señor no está muy lejos de lo que nosotros pensamos. Y dice, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Salmos capítulo 11, versículo 5 nos dice, el Señor prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma lo aborrece. Al que ama la violencia, su alma lo aborrece. Al malo y al que ama violencia, el Señor los aborrece. No los traga, no los puede ni ver. Por eso es tan importante que usted y yo podamos interceder por esos hombres malos y violentos para que Dios pueda fijar sus ojos en ellos. Porque si no hay alguien que se interponga entre esos hombres malos y violentos, esos hombres están destinados al fuego eterno. Y alguno de nosotros dirá, pues que se vayan para allá. Hermano, quiere decir que nuestro corazón no ha sido ni siquiera regenerado en un 1%, porque deberíamos de tener pena, deberíamos de tener misericordia, deberíamos de tener dolor, deberíamos de tener angustia, deberíamos de tener una carga muy fuerte por los malos y por los que hacen y por los que hacen violencia, porque Dios los aborrece. Y si Dios los aborrece, no hay ninguna posibilidad de que ellos puedan alcanzar salvación. Y vuelvo a lo mismo, si usted dice, pues bien merecido se lo tiene, la verdad es que ese no es el corazón que Dios ha puesto en sus hijos. El corazón que Dios ha puesto en sus hijos es de amor y de misericordia. Entonces, el Señor le dice a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Dios es tan bueno, pero tan bueno, que le habla a sus siervos, los profetas, para anunciarnos lo que ha de venir. Dios no actúa de impulso. Dios da un tiempo de gracia y un tiempo de misericordia para hacer lo que va a hacer. Y nos avisa. Y Dios le dice a Noé, Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y aquí yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera.
¿Se da cuenta que Dios da instrucciones específicas? Dios nunca dice, haz un arca. ¿Cómo, Señor? Como tú quieras. Dios no es así. Dios siempre da órdenes específicas. Esto se lo digo porque hay veces que los hermanos o las hermanas llegan y me dicen, hermano, Dios me dijo que hiciera esto. ¿Y cómo te dijo que lo hiciera? No sé, nada más me dijo que lo hiciera. Entonces Dios no te está dando todas las instrucciones, por lo tanto no hagas nada. Ay, pero Dios me dijo. Es más, últimamente Dios cómo se equivoca, ¿verdad? Como que no le atina. ¿Será que ya se está haciendo viejito? ¿Será que...? Porque Dios dice y no pasa nada. A mí quién sabe qué me da cuando, hermano, es que Dios me dijo, te dijo, ¿y qué más te dijo? Nada más me dijo eso. Pues entonces te falta algo más. Una de dos, o Dios no te lo dijo, fue la Dominator que te comiste en la noche, mucho pepperoni le pusieron ahí y estás alucinando, porque Dios cuando da instrucciones las da concretas. Le dijo a Noé, haz un arca de madera ¿de qué? De gofer. Harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Después, Hebreos capítulo 11, versículo 7 dice, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. En el taller de fe que a veces doy, les digo, cuando alguien va a actuar por fe, no va a hacer su plan para que Dios lo apruebe. La persona que actúa por fe recibe la orden de Dios y la pone en obra. Porque no sé si han oído por ahí ustedes. Yo me acuerdo de un hermano que dijo, hermano, yo por fe me voy a ir a vivir al estado de Guanajuato. Y le dije, ¿Dios ya te dijo que te fueras a vivir al estado de Guanajuato? No, lo voy a hacer por fe. Entonces lo que tú estás haciendo no se llama fe. Eso se llama actuar de propia fe, mi fe. Porque cuando Dios habla, y usted si quiere ver a los hombres de fe, y el libro de los Hebreos capítulo 11 habla de la fe, todos obedecieron primero un mandato de parte de Dios. A Noé no se le ocurrió, voy a hacer un arca, por fe la voy a hacer. No, la fe es actuar en consecuencia a la palabra de Dios. Si Dios no le ha dicho nada, usted no puede actuar por fe. Ay, es que yo sí tengo fe que la selección ahora sí gane el mundial. Pues podrá decir lo que quiera, pero eso no es fe. La fe es la obediencia a la palabra de Dios explícita. ¿Cómo? Como lo dice aquí. Por la fe, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, eso quiere decir fe. Dios dice, voy a hacer que pase esto. Señor, nunca ha pasado esto, pues va a pasar y yo quiero que hagas esto y esto y esto y que te prepares. Entonces eso sí es fe. Dice, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. ¿Por qué con temor? ¿Por qué dice con temor? Lo que está haciendo es que el mundo iba a ser condenado por ese acto de construir un arca. Dijo, Señor, ten misericordia de esta gente. ¿Qué va a pasar con toda esta gente? A lo mejor Noé pudo haber dicho, Señor, ¿podemos hacer 2 arcas? Igual con 2 podemos salvar a mucha gente más, o 3 arcas. O Señor, por favor, no lo hagas. Sencillamente con temor preparó las cosas Noé. Bien, versículo 15 y 16 de Génesis 6. Y de esta manera la harás, de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. ¿Por qué Dios da medidas tan exactas? ¿Por qué no le dice a Noé, mira Noé, hazla como de unos 300 codos de longitud? Ay, tú vele calculando. Si no te alcanza la madera, pues hazla de 290. Pero si tienes más madera, pues 320. 300 codos de longitud, de 50 codos de anchura y 30 codos de su altura. Una ventana harás al arca.
Ay, Señor, ¿y si mejor hacemos 4 para que entre más luz? La acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso de bajo, segundo y tercero. 3 pisos. Pregunta: ¿Noé sabía cómo construir un arca? ¿Habrá ido a la Universidad Naval de Canaán? ¿Se imaginaría cómo quedaría eso? ¿Haría un plano? ¿Cuánto tiempo cree usted que se llevó la construcción del arca? 100 años. Alrededor de 100 años se tardó en construir el arca. Tiempo suficiente para que toda esa generación se salvase, ¿sí o no? ¿Cuánto era el tiempo que les había dado de límite? 120 años. Se tardó todavía 100 años para que toda esa generación pudiera arrepentirse y pudiera revertirse el plan de Dios a través del arrepentimiento. Pero no, al final de cuentas, el Señor le dijo: haz esta arca porque te quiero enseñar algo. En hebreo no existen los números. En el hebreo no existen los números como usted y yo los conocemos. En el hebreo los números se representan a través de las letras. Y empieza la primera letra del 1 al 9 y después empiezan 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 90 y después 100, 200, 300, 400. Entonces, cuando el Señor le dijo: haz un arca de 300 codos, mire lo que resulta. La letra Shin es el número representado por 300 en el alfabeto hebreo. Y esta letra significa cambio. También representa la llama eterna. Entonces, su longitud va a ser de un cambio por la llama eterna. Su longitud de esa arca es un cambio. Voy a producir un cambio que representa ¿cuál? La llama eterna. El número 50 es la letra Nun. Significa heredero al trono y en arameo significa pez. Y el número 30 es la letra Lamed, que significa enseñar o aprender y representa la aspiración del alumno por aprender de boca del maestro. Cuando le da las dimensiones del arca, le está dando otra vez un plan que tenía con su hijo, ¿sí o no? Un cambio que representa la llama eterna, el cual el heredero al trono va a venir a enseñar y la gente va a aprender de boca de su maestro. El plan de salvación en una arca, en unas simples medidas. Qué increíble, ¿no le parece? Que nosotros podamos darnos cuenta con simples medidas en un arca de los planes que Dios tiene para la humanidad. Por lo tanto, el Señor le dijo: haces un arca y le pone la letra Shin de longitud, le pone un Nun de anchura y un Lamed de altura. Porque quiero enseñarte algo, Noé. Bueno, no necesariamente a ti, Noé, sino a las generaciones que vienen después de ti, que desde entonces tengo un plan para la humanidad. Bien, versículos 17 y 18. He aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salva. El asunto radica en la primera palabra, cree. Para que mi familia pueda llegar a salvación, primero yo, varón, tengo que creer. ¿Y qué significa creer? No nada más decir sí creo, sino el creer tiene que ver con lo que hizo Noé. Ser un hombre justo, ser un hombre obediente, ser un hombre perfecto, ser una persona que cuando Dios le dice algo lo hace con temor. Y entonces dice: entrarás tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Todo aquel que cree
alcanza salvación. Pero el creer no significa decir yo creo, sino implica una forma de vida, un estilo de vida, un andar con Dios, un caminar con Dios. Va a raer de toda la tierra, todo ser viviente, pero dice, voy a establecer un pacto contigo. ¿Cuál sería ese pacto? Bueno, ese lo vamos a ver al final de este capítulo, ¿verdad? ¿Cuál es ese pacto? Yo no creo que Noé le dijo, a ver, Señor, dime cuál es el pacto y continúo. Si me dices cuál va a ser el pacto, entonces le echo ganas. Si no me dices, no le echo ganas. Porque muchos somos así, ¿no? Primero que queremos saber lo que Dios quiere hacer con nosotros o va a hacer con nosotros antes de seguir continuando. La fe es hacer independientemente después de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Después estableceré el pacto contigo. Ok, entonces el bienestar de una familia depende de la cabeza de la familia. Si la cabeza de la familia está en comunión con Dios, el resto de la familia va a estar bien. Pero si la cabeza de la familia no está bien con Dios, la familia es un desastre. Por eso es tan importante, hermanos, que entendamos cuáles son los principios bíblicos. Entrarás en el arca tú y tus hijos. Qué extraño que el Señor haya puesto por primer lugar a los hijos antes que a la esposa. ¿Usted por qué cree que el Señor puso en ese orden la entrada al arca? Primero tú, después tus hijos y luego tu esposa. Y luego dice, y las mujeres de tus hijos contigo. Porque Dios nos está mostrando otra vez su plan de redención. Primero, Dios va a venir a este mundo a salvar a los hijos de Dios, para que esos hijos de Dios se conviertan en su esposa, que va a ser la que va a entrar después, y después los hijos de los hijos. De tal suerte que Dios está hablando de un pueblo que quiere salvar a través de la iglesia, a través de su esposa. Versículo 19. De todo lo que vive, de toda carne, dos de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán. De las aves según su especie, de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, dos de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. ¿Cómo le haría Noé para poder ir a conseguir los animalitos? Bueno, tuvo 100 años, ¿no? Para ir juntando a los animalitos. Tuvo tiempo suficiente para ir juntando a los animalitos. Yo creo que en ese momento sería bueno haberse conseguido a Adán. Ya ve que Adán le puso nombre a todas las especies y todos los... Él debería de saber dónde andaban. Pero le dice, de todo lo que vive, de toda carne, dos de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida, macho y hembra, y de las aves según su especie, y de las bestias según su especie, y de todo reptil de la tierra según su especie, dos de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Lo que pasa es que a nosotros echamos a volar la imaginación y pensamos que Noé tuvo que ir a buscar a todos los animalitos, pero la orden de Dios dice meterás. No le dije irás y buscarás y los meterás, sino que los vas a meter de tal manera que Dios es el que le trajo a los animales a Noé para que él escogiera y los metiera. Lo que pasa es que a veces se nos va la imaginación. Por eso dice la Escritura que en los final del tiempo mandará a sus ángeles a los 4 extremos de la tierra y los recogerán de entre todas las naciones para traerlos hacia donde Jesucristo está. Quiere decir que también utilizó probablemente ángeles para traer de esos animales y entonces sí llevar la lista. Ya metí 2 de estos, ya metí 2 de aquellos, ya metí 2 de acá. A ver, y ya me imagino la esposa ahí también haciendo las cuentas, ¿no? Corrigiendo a Noé. No, Noé, ya metiste de esos. No, es que se parecen, pero no son. No, es que ya los metiste. No, ya me imagino a la esposa de Noé. Versículo 21 y 22. Toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Lo hizo así Noé, hizo
conforme a todo lo que Dios le mandó. Gran característica de Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. ¿Cuántos de nosotros hacemos todo conforme a lo que Dios nos manda? ¿Cuántos realmente decimos, sí, Señor, si tú me lo mandas así, así lo voy a hacer? O lo hacemos como aquel salmista de Nueva York, a mi manera. Sí, es que ya ahora cualquier salmista, ¿verdad? Aunque cante tonterías. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo hacer las cosas a la manera de Dios? ¿Por el trasfondo cultural que traemos? ¿Porque somos mexicanos? ¿O porque sencillamente no estamos dispuestos a conocer a Dios y saber quién es Dios para poder obedecerle? Yo creo que nos hace falta conocer a Dios. Nos hace falta conocer quién es Dios, conocer su majestad, conocer su poder, conocer su dominio. Mire, cuando un gobernador, un presidente, cualquier personaje importante de la política se presenta en cualquier lugar, todo mundo obedece, excepto a aquellos alborotadores, ¿no? Pero estando solos delante de un presidente, no creo que usted se pueda portar como se porta comúnmente. Ahora imagínese delante del Rey de Reyes y Señor de Señores, del que es Rey sobre todos los reyes y es autor de eterna salvación. Imagínese. ¿Cómo le vamos a hacer? No le conocemos, no nos damos cuenta. Por tal motivo tenemos que aprender a conocer a Dios primero para poder obedecerle, porque si no le conocemos no le vamos a poder obedecer. Así hizo Noé, hizo conforme todo lo que Dios le mandó. Capítulo 7, versículo del 1 al 3. Dijo luego el Señor a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. A ti he visto justo delante de mí en esta generación. Y dijo: de todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra, mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Le dijo: de los animales limpios 7, de los animales no limpios 1. Mi pregunta es: ¿cómo sabía Noé cuáles eran limpios y cuáles eran no limpios si todavía no estaban las leyes levíticas? Buena pregunta, ¿verdad? Hay 2 posibles respuestas a esto. El libro de Génesis fue escrito por Moisés y no fue escrito por Moisés inmediatamente después, sino que fue mucho tiempo después que Moisés fue inspirado por Dios para escribir. Y para entonces Moisés ya sabía las leyes levíticas. Al momento de estar escribiendo, Moisés dijo: entiendo, de estas especies son los limpios y de estas son los no limpios. Esa es una explicación. Y la otra explicación es que efectivamente Dios en ese momento le revela a Noé cuáles son los limpios y cuáles son los no limpios. Por lo tanto, el Señor dijo: vamos a tener 7 parejas para preservar la especie. ¿Qué es lo que quería preservar Dios? ¿Los limpios o los no limpios? Los limpios. Entonces, ¿por qué nosotros seguimos tercos? ¿Por qué seguimos tercos en seguir conservando los animales no limpios? ¿Por qué seguimos en lo mismo? ¿Por qué no hemos entendido? Ay, hermano, pues es que eso es religiosismo. Es que eso es ya ser muy religioso. Bueno, si Dios en Génesis quería preservar los animales limpios, ¿qué necesidad hay de preservar los animales no limpios? Y ahí estamos, come. Ay, hermano, usted es muy legalista. Yo siempre lo he dicho: si el doctor nos dice no comas esto porque te hace daño, decimos está bien. Pero si Dios nos dice no comas esto porque te hace daño, decimos es legalismo. ¿Quién tendrá la razón? Pues Dios. ¿Y por qué somos tan tercos, hermano? Ay, es que, pues, ¿cómo no me voy a echar mi taquito de
Si Dios desde el principio lo hizo, es que hermano, ya olvídelo. Versículo 4 del capítulo 7. Porque pasados aún 7 días, hermanos, Dios, le decimos al Señor, Señor, mándame a las naciones a predicar el evangelio. No podemos obedecer cosas tan simples como esa. Y queremos ser justos delante de Dios. No se pierde de nada, hermano. Realmente no se pierde de nada. Si usted y yo obedecemos a Dios, no nos perdemos de nada que haya allá afuera. Pero sí ganamos mucho, mucho. Porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches. Y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó el Señor. Y era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Era de 600 años. Quiere decir que inició su construcción a los 500. Usted tiene 50 y ya se cansó. 600 años era Noé cuando inicia el diluvio. Y dijo que iba a llover 40 días y 40 noches. Entonces, cuando usted cumpla 40, sáltese al siguiente. Versículo 10 y 12. Y sucedió que al 7º día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. ¿Al cual? Al 7º día. Bueno. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas las fuentes del gran abismo y las cataratas de los cielos. Y fueron abiertas y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. ¿Se acuerda que en el libro de Génesis, estamos en el libro de Génesis, en el capítulo 1, dijo Dios que separó las aguas de las aguas? Y a veces nosotros pensamos que separó las aguas, las nubes y las aguas. Pero si todas las nubes se cayeran sobre la tierra, no inundarían la tierra. Entonces, ¿qué significa que separó las aguas de las aguas? Hoy les traje el video, ahora sí les traje el video. Por fin el hermoso video, para que usted y yo entendamos esa separación de las aguas de las aguas. Pero antes del video, antes de que usted se emocione con el video, le voy a poner solamente una lámina más. En este mismo día entraron Noé, Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca. Versículo 15. Vinieron pues con Noé al arca de 2 en 2 de toda carne que había espíritu de vida. ¿Qué dice aquí? Vinieron. Él no fue, vinieron. Ese es el poder de Dios que tiene sobre control, aún sobre toda la naturaleza. Le dijo a los animalitos, a ustedes 2 les toca, alé. Y llegaron los animalitos al arca y él solamente estaba pasando lista, ¿no? Aquí como cuando usted llega aquí le pasa lista. Todos pasando lista. Puros animales limpios. Espero que no haya aquí alguno no limpio, porque si no es limpio, ahorita lo limpiamos. No se crea. Dice, vinieron pues con Noé al arca de 2 en 2 de toda carne que había en espíritu de vida. Fíjese, los animalitos sí fueron al arca, los otros no. ¿No? ¿Quién será más inteligente? ¿No? Yo una vez me dio tanta risa. Iba un muchacho con su perro. Iba haciendo ejercicio así, corriendo. Ya ve cómo ahora corriendo. Y el perro ahí a un lado. Y entonces yo llego y me tocó el semáforo y por eso los vi. Venían corriendo.
me toca el semáforo, me paro y en eso empiezan a pasar los otros carros y ahí había un puente. Y entonces el muchacho así, viendo a ver cómo pasaba, en eso el perro sube el puente, se baja del otro lado, se sienta, saca la lengua a esperar a su amo. Mientras que el amo ahí tratando de torear ahí en los carros. Me dio tanta risa, yo estaba muerto de la risa, que hasta saludé al perrito y le dije, bien. Quiere decir que no ha cambiado la raza humana, los animalitos siguen siendo más inteligentes que nosotros. Esforzaos, dice Lucas capítulo 13, versículo 24 y 25, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después de que el padre de familia se haya levantado y cerrada la puerta, y después vamos a ver quién fue el que cerró la puerta. Después de que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando afuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Y entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido, bebido, en nuestras plazas enseñaste, pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí, todos vosotros, hacedores de maldad. Haciendo referencia al arca de Noé. Un día esa puerta se cerrará. Y más vale que nosotros seamos entendidos y seamos de los que entren en esa arca, antes de que el padre de familia cierre la puerta. Dice la Escritura, os digo que no sé de dónde sois, apartados de mí, todos vosotros hacedores de maldad. La palabra hacedores de maldad en el griego es la palabra anomos o anomía, que significa sin ley. Apártense de mí todos los que viven sin ley. Anomos, anomía. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor va a cerrar la puerta a todos aquellos que vivieron como si Dios nunca hubiera dado una ley que obedecer. Aquellos que viven por su propia cuenta son hacedores de maldad. Aquellos que no obedecen a Dios son hacedores de maldad. Aquellos que no están dispuestos a guardar los mandamientos de Dios son hacedores de maldad, son anomos, eso es anomía. Son personas que quieren vivir a su manera, echando a un lado la manera de Dios. Por eso la puerta va a ser cerrada. Y dice la Escritura, esforzaos a entrar por la puerta angosta. ¿Y sabe cuál es lo más peligroso de todo esto? Y esto a mí me da miedo. Que dice que muchos procurarán entrar y no podrán. Muchos procurarán entrar y no podrán. Eso a mí me da miedo. Porque ¿qué tal si yo soy ese? Que quiero entrar y no puedo. Qué tremendo será eso, ¿no? Señor, es que yo quiero, pero no puedo. Por lo tanto, ya ahora sí. Por lo tanto, mis hermanos, para poder entrar en esa arca, tenemos que tener características. Y esas características son las características que tiene Noé. Justo, obediente, íntegro o perfecto. Y es una persona que le cree a Dios. Hay café, hay galletas,